bienvenidos al podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewett y mi equipo. Hola, soy Ale. Yo soy Keila. Yo soy Rebeca. Y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia. Porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewett y hoy estoy con todo el equipo de profesionales del buen sexo. Hola chicas, buenas. Hoy vamos a hacer el podcast que quizás tendría que haber sido el primero, pero como nos gusta hacer las cosas diferentes a los demás, pero hoy vamos a hablar de qué es el buen sexo, ¿no? Porque tiene el nombre, tenemos, todo buen sexo por todos lados y puede dar a malas interpretaciones, puede dar a algo de confusión, ¿verdad, Rebeca? Que yo sé que tus amigos tienen confusión. Pero queremos hablar hoy del buen sexo. Entonces, a ver, Ale, me tienes que ayudar, porque creo que es que hablando del buen sexo yo podría estar hablando horas y horas y horas, pero queremos intentar como definirlo y también expresar qué es lo que cada una de nosotras más le gusta de este concepto del buen sexo. Entonces, el buen sexo. ¿Cómo lo definirías tú, que me has escuchado muchas veces, Ale? ¿Qué es el buen sexo? A ver, antes de que lo defina yo, en realidad lo que todos queremos aquí, creo que los que nos están oyendo también, es que tú nos digas qué es el buen sexo, porque ha sido como un concepto que ha nacido de ti, nosotros lo hemos aprendido de ti, y me consta que te apasiona. Cuando estábamos en Israel, en las comidas, todo era buen sexo. Los guías judíos nos estaban hablando del buen sexo ahí en hebreo y todo, porque a Cari le súper apasiona, así que nos gustaría en primer lugar tal vez que tú nos des esto, cómo ha nacido en tu corazón, cuál es ese concepto, y ya yo te digo que entiendo para no confundir a las personas. Vale, es muy real. Yo creo que yo me debería presentar diciendo, si pasas 10 minutos conmigo y no te he hablado del buen sexo, es que ha fallado algo, es que estoy enferma, ¿no? Es que algo ha pasado porque, sí, a ver, ¿por qué me apasiona este tema? Creo que hace varios años empecé a entender que si Dios lo ha creado, nosotros como cristianos tenemos como un llamado de ser ejemplos en esa cosa o de realizarlo mejor, y entonces esto lo empecé a aplicar hacia la comida o hacia el ejercicio o hacia otras cosas, y de repente fue como, wow, en el sexo los cristianos deberíamos estar teniendo el mejor sexo porque Dios creó el sexo. Y ahí empezó como todo este concepto a dar vueltas y empecé a escribir buen sexo con mayúsculas, que hay mucha gente que en español me dice, Cari, es que no va con mayúsculas. Y digo, no, es que va con mayúsculas porque es una definición específica, es un concepto, es un nombre propio, porque Dios ha creado el sexo y yo ese sexo de Dios lo llamo el buen sexo. Entonces, este buen sexo tiene como 3 pilares, que es mutuo y consentido, que es íntimo y que es placentero. Y de cada uno de estos conceptos, luego creo que además cada una de nosotras podría desarrollar temas y temas y temas, porque por eso estamos aquí. Pero creo que en general creo que muchas veces pensamos que el sexo de Dios es un sexo aburrido, es un sexo muy entre 3 cajitas, ¿no? Que hay una posición santa, que hay una cosa y que, bueno, que el sexo de Dios es aburrido. Y esto me empezó a molestar, ¿no? ¿Cómo que el sexo de Dios es aburrido? Que no. Y ahí empecé a desarrollar pues todo este concepto, luego esta empresa, luego este equipo y luego todas estas cosas para decir, no, Dios ha creado un sexo que es maravilloso, increíble, que es sanador, que es restaurador, y hasta que sirve para solteros, que hay todo un concepto de la sexualidad y del sexo para solteros, para gente que está en abstinencia, para los divorciados, para los viudos, o sea, para todas estas personas en las que se puede entender a Dios mejor entendiendo lo que Él ha creado a través del sexo. No sé, quizás me estoy liando mucho porque, como ves, Ale, o sea, es pedirme este tema y ya... Que para eso también inscríbanse al curso, ¿no? Que ahí Cari tiene más de 1 hora hablando del buen sexo y es que es difícil. 3 horas y pico.
es difícil resumir, ¿no? ¿Qué es el buen sexo? Porque es tantas cosas al mismo tiempo y estos 3 pilares que mencionas son súper importantes y tal vez no podemos siquiera mirarlos de forma aislada, ¿no? Porque uno se apoya en el otro. Y seguramente aquí cada una vamos a ir hablando de cuál es nuestra parte favorita de los 3 pilares, porque pues otra mencionará las otras partes. Pero bueno, de estos 3 pilares, Cari, ¿cuál ha sido el que de pronto en el que te has visto más sorprendida por Dios y no creías nada que era para nada así y investigando y estudiando te has hallado gratamente sorprendida? Buah. O sea, en verdad es una pregunta muy difícil porque creo que cada sección me apasiona de una forma diferente y en momentos diferentes. Creo que mientras estuve casada te hubiera dicho el placer porque ahí puedes descubrir, pero ahora como no estoy en esa posición en este momento, para mí el punto clave es la intimidad. Yo creo que ahora mismo, porque creo que desde la soltería como la clave del buen sexo está en la intimidad. Y esto fue interesante en mis mensajes hace un par de semanas. Me llegó un mensaje de una señora, ¿no? Me decía, ¿quieres devolver el buen sexo a la iglesia? Pero ¿qué pasa con las que estamos solas? Yo ya soy una mujer mayor, llevo 9 años sola. El buen sexo también aplica y como retándome, ¿no? En ese punto de... Y para mí fue como, pues claro que aplica. Yo también estoy soltera, ¿no? Y me parece algo impresionante entender que Dios ha creado algo que es íntimo y que esa intimidad no está reservada solo para cuando estés casada, sino que existe una intimidad profunda que puedes experimentar en tu soltería, que lo puedes experimentar con Dios, que lo puedes experimentar con otras personas y que no tiene nada que ver con los genitales. Y creo que esto es un concepto que hoy en día hemos separado mucho, ¿no? Lo que es el sexo del amor o el sexo de la intimidad o el sexo de los hijos. O sea, lo hemos fragmentado todo cuando Dios dice, no, no, es que todo va junto, aunque hay como énfasis en diferentes lugares, quizás en diferentes momentos de tu vida. Y entonces para mí ahora mismo el punto de la intimidad, de conocer a Dios, de estar cerca, de experimentar y de ser saciada, ¿no? Creo que esa es una parte muy interesante, que el sexo ha sido creado, por un lado, para dar saciedad en muchos aspectos, y desde la soltería hay una saciedad y hasta hay una saciedad sexual, ¿no? De que puede calmarte el deseo, de que puede calmar como este hambre de carne o hambre de consumo, y Dios te lo puede calmar. Bueno, no sé, aquí ya, de nuevo, me podría extender muchísimo, pero yo creo que para mí ahora mismo el concepto de intimidad es uno de los que más quiero indagar, de los que más me gusta estudiar. Y ahora sí recupero un poquito la pregunta que tú me hacías a mí, y como Cari decía, ¿no? Ella como soltera un poco rescata la parte de la intimidad. Bueno, yo como casada quiero rescatar la parte del placer. Creo que, como les digo, es como que todo es bonito, todo me gusta, pero me gustaría en este podcast mencionar desde mi lado la parte del placer. También porque al ser boliviana, Bolivia está en Latinoamérica y realmente la sexualidad es un tema tabú, tal vez más que en otros países, Europa o Estados Unidos. Entonces, la sexualidad no, a ver, las cosas están cambiando últimamente, pero por lo menos cuando yo estaba creciendo no es un tema que se habla abiertamente o que se habla mucho. Entonces, yo he oído mucho mientras era adolescente de mujeres mayores, tanto dentro o fuera de mi familia, de que como que el placer sexual es para los hombres, ¿no? Y que el placer sexual para la mujer no es una realidad, sobre todo dentro del matrimonio, ¿no? Y es como que tú como mujer tienes que complacer a... Y yo recuerdo un día la boda de una amiga, eh, sabes, como las amigas están vistiendo a la novia con la madre, y la madre, el consejo que le dio en ese momento es como, ahora tienes que complacer a tu esposo, no te niegues cuando él te busque. Yo, o sea, me acuerdo tan claro de ese día y para mí era como, o sea, ¿qué es, no? ¿Qué es esto de la sexualidad dentro del matrimonio? Que la mujer parece que fuera un cordero que va a ser sacrificada en ese espacio. Y realmente por eso también es una de las cosas que al oírte las primeras veces me llamaba la atención, ¿no? Ver la sexualidad desde otro lente, desde otras perspectivas.
Y algo que me gusta mucho de todo lo que hemos ido aprendiendo con Cari es que la sexualidad no está asociada al dolor, ¿no? No debería doler, ¿sabes? Y parece que dentro de la cultura en la que yo he crecido, este factor del dolor se normaliza porque no se conoce cómo debería practicarse, ¿no? Se practica la sexualidad dentro fuera más bien de los parámetros que mutuo consentido y las otras características que no podemos aislar, y por eso se normaliza el dolor. Entonces, si hay algo que también a todos los que nos están oyendo y viendo me gustaría decirles, a ver, si tú piensas que el dolor es normal que me duela, bueno, me va a doler y me tengo que aguantar un poco, esa es una de las verdades que por lo menos a mí me ha gustado mucho aprender, y es que el buen sexo, o sea, cuando hablamos de buen sexo, el dolor no forma parte de la ecuación, ¿sí? No debería doler. Y si está doliendo, debemos buscar ayuda, porque el buen sexo es placentero. Y no solamente placentero emocionalmente, sino físicamente. Entonces, cuando hablamos de como de este pilar del placer, engloba todo eso. Y nada, yo les quiero dejar con eso, ¿no? En mente, qué es lo que piensan ustedes y cómo se han criado también pensando, ¿no? Si realmente han crecido pensando que es normal que duela o que no sea placentero ya sea principalmente para la mujer, ¿no? En algunas culturas. Wow, que me encanta, y me encanta que resaltes eso de que no debe doler y que es placentero, porque es real. Y a veces nosotras, como son temas que hablamos todos los días, ya lo tenemos como muy normalizado este concepto, pero es verdad que puede ser que hay mucha gente ahí fuera que nos está escuchando, que nos está viendo, que sigue normalizando, ¿no? Que sigue pensando que el dolor es una parte como muy integral de la sexualidad. A ver, Keila, para ti, ¿qué es una cosa que te gusta del concepto del buen sexo? Bueno, a mí, igual que a ti, lo que más me gusta es el concepto de la intimidad. Sí que es verdad que a día de hoy estoy casada, pero cuando descubrí este concepto, que fue cuando empecé a formarme contigo, realmente en esa etapa estaba soltera y creo que eso fue lo que más impactó mi vida, ¿no? Realmente, y creo que agradezco mucho haber podido conocer todo eso antes incluso de casarme, ¿no? Y no después. Entonces, bueno, me gusta mucho este concepto porque creo que hoy en día lo hemos confundido, ¿no? Y realmente, como tú estabas hablando, hemos equiparado el sexo y la intimidad, y realmente son conceptos diferentes, ¿no? El sexo es íntimo, pero la intimidad no tiene por qué ser sexual. Hay una parte de la intimidad que es la intimidad sexual, ¿no? Pero hay mucha otra de la intimidad emocional que tú puedes tener primeramente en tu relación con Dios, también en tu relación con los demás, si estás casada, por supuesto, con tu esposo, ¿no? Y creo que nunca se puede separar realmente, ¿no? Esta intimidad del área sexual también en los matrimonios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este es el concepto que más me apasiona y me gusta mucho poder enseñarlo, ¿no? Desde la prevención también, para que todas esas personas, solteros, solteras, puedan conocer que pueden disfrutar de esa intimidad aunque no estén casados, ¿no? Que no necesitan casarse para poder disfrutar de la intimidad, ¿no? Entonces esto me encanta, ¿no? Poder enseñarlo, poder transmitirlo, porque fue algo que a mí impactó mi vida y que realmente creo que tiene mucho poder, ¿no? Y cuando empiezas a estudiar en la Biblia, las escrituras, ¿no? Y todo este concepto del buen sexo, empiezas a buscar las palabras en hebreo, ¿no? O sea, me apasiona porque realmente digo, wow, Señor, o sea, es que es un tesoro en realidad, ¿no? Y me encanta que esto se pueda disfrutar en cualquier etapa, ¿no? Lo que estábamos hablando, tanto solteros como casados, realmente todos podemos disfrutar, ¿no? de esta sexualidad, de este buen sexo y de esta intimidad. Así que bueno, esto sería lo que a mí más me encanta, y solo nos faltas tú, Rebeca. ¿Qué es la parte que más te gusta a ti? Yo también iba a hablar de la intimidad, pero me lo habéis quitado, así que no sé de qué hablar. No, bueno, tenemos que tocar mutuo y consentido, ¿no? Pero la intimidad, el tema ese también me llama mucha atención, tanto a nivel mi propia vida, ¿no? Y mi experiencia como soltera, como en el mundo en que vivimos, ¿no? Porque creo que como solteros vale mucho lo que Cari siempre dice, lo de quitar ignorancia y mantener inocencia, ¿no? Esto pasa con los niños y también pasa con adultos, ¿no? Podemos abrazar esa idea. Y creo que aprender
del buen sexo como solteros, pues nos ayuda a tener expectativas realistas, ¿no? Que realmente están basadas en verdad y realidad y no en una idea equivocada que hemos sacado de donde sea. Y también tener conocimiento pues nos ayuda a al final honrar a Dios con el cuerpo, ¿no? Saber cómo funciona, cómo me ha hecho, es como motivo para alabar a Dios primero y también nos ayuda a nivel día a día. Creo que eso también es importante. Y la cosa de intimidad, ¿no? Entender también que estamos hechos para la intimidad relacional, no necesariamente, o sea, también para intimidad sexual, ¿no? Pero buscar esa intimidad relacional sana en cada etapa de la vida, da igual solteros, casados, lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues me gusta el tema de intimidad. Y creo que interactuando con el mundo también, o sea, con cualquier persona, ¿no? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, lo que sea. Creo que a veces lo que dijiste tú, Kayla, puede haber mucho sexo sin intimidad, ¿no? Y creo que nos falta aprender un poco cuál es la intimidad sana, sabemos cómo es conocer a alguien, cómo es tener amigos de verdad y buscar un poco esa intimidad, ¿no? De hecho, yo entiendo la intimidad, ¿no? Como ese punto de conocimiento, ¿no? De conocer al otro y de que el otro te pueda conocer a ti, o sea, de que puedas ser realmente tú, ¿no? Porque muchas veces ahí vivimos con ese miedo de ¿y si me conocieran? ¿Y si supieran esto de mí? ¿No? Entonces realmente no podemos ser transparentes, no podemos mostrarnos vulnerables y yo creo que realmente cuando estamos disfrutando de esa intimidad es cuando realmente podemos ser 100% nosotros, ¿no? Con todo lo bueno, con todo lo malo, con lo que no nos gusta de nosotros, porque a todos hay partes de nosotros que no nos gustan, ¿no? Y por eso me encanta este concepto, porque realmente, primeramente, Dios nos conoce así, quiere que les conozcamos a Él así, y ese es el propósito, ¿no? Del matrimonio, de la intimidad, de la comunidad, ¿no? Del poder tener comunidad con otras personas, ¿no? Precisamente que podamos crear estos espacios donde nos sintamos seguros. Ya. A mí me encanta este concepto también de cuando hablamos de intimidad, me gusta decir que es parte de poder desnudarte al completo, con la luz encendida, que la otra persona te vea, que vea todo de ti y aún así decirte te amo, ¿no? Y aún así decirte y quiero que tú me conozcas a mí. Y que eso aplica tanto dentro del matrimonio, que es esa seguridad de la intimidad que estamos buscando, como que aplica cada uno de nosotros con nuestra relación con Dios, ¿no? Vale, me voy a quitar todas mis máscaras, ¿no? O todas las cosas que intento hacerme ver mejor o hacerme ver lo que sea y me pongo delante de Dios desnuda, sin vulnerable y diciendo, Dios, aquí estoy, ¿no? Con lo bueno, lo malo y lo feo y ¿me quieres? Y ahí Dios te dice que sí, que te quiere, ¿no? No hemos hablado mucho del punto de mutuo y consentido, que creo que también es bueno simplemente resaltarlo, aunque como dijo Ale, si os interesa más, tenemos el curso que para nosotras es un poco el fundamento, el curso del buen sexo, porque ahí me explayo yo con todo vuestro apoyo detrás, ¿no? Pero mutuo y consentido, no sé si hay alguna que realmente que tiene algo que dice, ay, pues yo quiero comentar algo de este tema. Sí, a mí me gustaría decir algo pequeño, que a veces, o sea, pienso con todo esto que compartí hace un momento de cómo es el contexto cultural por aquí respecto al deseo sexual femenino y todo eso, es como que hay un pseudo consentimiento, ¿no? De decir, o sea, todas las parejas viven con ese pseudo consentimiento. He tenido parejas en consulta ya mayores, digo, las parejas jóvenes normalmente no, pero parejas mayores que es como, sí, ¿no? O sea, sí pasa una vez al mes y bueno, es como la vez que soporto que pase, ¿no? Es como que pase rápido y tal, ¿no? Pero es como parece consentido, ¿no? Yeah. Pero también no olvidemos lo de mutuo, ¿no? Que tiene que haber un deseo mutuo
de que ambos queremos hacer esto, ¿no? Y eso no solamente daña a la mujer, también daña al hombre, porque el hombre se convierte en alguien que solo toma, ¿no? Que no da, va y toma y se siente mal, o sea, genera una mala sensación para ambas partes. Entonces, creo que cuando hablamos de mutuo y consentido es que realmente ambos lo desean, ¿no? Ambos quieren participar en esto, no en que han llegado a un acuerdo donde tú tomas y yo lo tolero, ¿no? Eso realmente hace daño a la relación. Así que, bueno, ahí cuidado. Yo he visto mucho eso en consulta y les animaría que si es algo que están viviendo en su relación, busquen ayuda también, porque mutuo y consentido habla de deseo para los dos. Sí, justo en eso que hablabas antes, con respecto al placer femenino, todo eso, que creo que se relaciona mucho realmente con el concepto de mutuo y consentido, en realidad, ¿no? Porque es este espacio, en este caso estamos hablando del contexto matrimonial, que es mutuo, o sea, debe ser mutuo, debe ser consentido, no hay una disposición, pero no solamente me dispongo para complacer, ¿no? En ese punto, ¿no? En ese consejo que le dio su mamá, seguramente con toda la buena intención, ¿no? A tu amiga, pero realmente que nosotras vemos cuán equivocado puede estar, ¿no? Y me asusta que muchas veces realmente el sexo se convierte como en un arma de poder, de alguna forma, y muchas veces, o sea, por un lado uno te está exigiendo, ¿no? Y se está fundamentando casi en versículos bíblicos, ¿no? De que no te puedes negar porque tu cuerpo es mío, ¿no? Y por otro lado, muchas veces la otra persona también lo utiliza a veces como una forma de premiar o castigar, ¿no? En ocasiones también, ¿no? Entonces eso también es un peligro, en realidad, cuando el sexo ha sido creado para ser disfrutado en el matrimonio, ¿no? Y que sea algo, pues, de verdad placentero para los dos, que los dos sea mutuo, que los dos estamos aquí porque queremos y que los dos estamos dedicados, ¿no? A amar al otro, a servir al otro, a complacer al otro, ¿no? Pero ahí es donde te encuentras, cuando tú estás intentando complacer, en este caso, a tu esposo, y tu esposo está intentando complacerte a ti, ¿no? Y ahí está el mayor regalo, ¿no? No solamente es uno de los dos o este desequilibrio, ¿no? De poder. Sí, yo también con el tema de consentimiento creo que es algo que se habla mucho hoy en día, ¿no? Es como la base de relaciones sexuales y por un lado está, o sea, está muy bien, ¿no? Pero creo que lo guay del buen sexo es que no basta solo el consentimiento, tiene que ser todo junto, ¿no? Porque al final, o sea, es consentido, es mutuo, es placentero y es íntimo. Entonces, no solo vale sexo consentido. Si paramos ahí, pues falta intimidad, amor, dominio propio, o sea, muchas cosas, ¿no? Que tiene que ir más allá. Total. Y por eso hay que escribirlo con mayúsculas, porque no, ¿sabes? O sea, no es sexo del bueno. Yo tuve un amigo, bueno, fue Alex San Pedro, me dijo, oye, Cari, ¿por qué no lo llamas sexo del bueno? Y digo, porque sexo del bueno es, o sea, es un sexo que te gusta, ¿no? Que disfrutas. Y digo, y el buen sexo es con mayúsculas, es un concepto mucho más grande que solo pene en vagina, que solo una buena penetración, que solo un buen momento, o como decía Rebeca, ¿no? Que es como, o solo consentido, porque siento que es eso, está muy fragmentado, ¿no? O sea, puedes tener una buena técnica, pero no consentir, pero no... El otro día escuchábamos algo sobre el amor responsable, ¿no? O cosas así, y es como... Bueno, hay muchos conceptos hoy en día que están saliendo, pero que muchos de estos conceptos lo que están es fragmentando toda esta experiencia, que lo están poniendo como en pequeñas cajitas y nosotras aquí lo que estamos haciendo es totalmente al revés, es decir, no, o sea, el concepto que tiene Dios de la sexualidad y del sexo es un concepto muy amplio, es muy grande, es muy creativo, es muy expresivo y tiene muchos elementos y aquí estamos para poderlas explicar, indagar y para hablar del buen sexo, que por eso este podcast tiene ese nombre, y aunque no siempre hablaremos del sexo, la gran mayoría de las veces estaremos hablando aquí del buen sexo con mayúsculas. Si te interesa, porque hemos ido soltando cosas, ¿no? Los versículos de no te niegues, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo, etc., etc. Nosotros queremos ayudaros con esos versículos complicados. Ahí está, el curso del buen sexo realmente es transformador en este concepto, ¿no? Y todas vosotros en verdad estáis aquí porque me escuchasteis en algún momento
en una de esas charlas, uno de esos cursos del buen sexo, y ahí dijiste, yo me uno a este tren, ¿no? Yo me pongo aquí y yo voy a ser parte. Entonces, os animamos, si os interesa, toda esa información, todos esos cursos están en la página web www.cariclewet.com. Y si, yo qué sé, si estás teniendo sexo con dolor, si tú estás casada o estás casado y estás viviendo, dices, uy, yo no estoy viviendo el buen sexo, yo quiero vivir el buen sexo en mi matrimonio. Pues aquí estamos todas psicólogas, sexólogas, terapeutas de pareja dispuestas y súper con ganas de ayudarte a realmente poder disfrutar de este buen sexo que Dios ha creado, porque queremos ayudarte a disfrutarlo tal y como Dios le ha dado. Pues hasta aquí nos quedamos en este nuevo episodio hablando del buen sexo, hoy hablando del buen sexo en todas sus virtudes. Espero que os haya gustado, os esperamos en los comentarios de YouTube o en el Instagram o en cualquier lugar que nos encuentres. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!